hablemos de Patreon, que ya se ha convertido como en la coletilla. No sé qué voy a hacer cuando acabe de hacer vídeos de Patreon porque no tengo ningún tipo de intro para nada más. El vídeo de hoy va sobre ideas de contenido. Es que no me gusta nada decir contenido, pero como lo tenemos todos metido aquí en la cabeza, pues la voy a usar, ¿vale? Contenido que podéis crear para Patreon que no requiere de vosotros como creadores una inversión inicial de dinero. O sea, no vais a producir nada físico, son cosas digitales que podéis crear para vuestra comunidad de Patreon. Lo primero, y yo creo que es lo más importante, que creo que es lo que le gusta a todo el mundo, es el behind the scenes, que se llama, que es tras bambalinas. ¿Cómo se cuece lo que tú haces? ¿Cómo cocinas tus proyectos? ¿Cómo procesas? ¿Qué proceso creativo llevas y sigues tú para poder crear lo que creas? ¿Vale? Rutinas, rituales, trucos, tiempo que tardas a lo mejor, por qué tardas tanto tiempo en pintar, por qué tardas tanto tiempo, ¿no? En inspiración, todo lo que conlleva la realización de un proyecto artístico, ya sea pintura, ilustración, cuadros, ilustración digital, todo eso a la gente le encanta saberlo. Quieren saber que tú tienes un ritual en específico para antes de ponerte a pintar, te gusta saltar a la comba 50 veces, hacer el pino, hacer la plancha. Quieren saber qué tipos de técnicas utilizas, cómo conseguiste encontrar la técnica de rasgar el papel con una moneda antes de echar el carboncillo encima. Quieren saber todo eso. Y todo eso es material que tú puedes crear, condensar en pequeños fascículos en post e ir repartiendo mensualmente para que la gente sepa un poco y entienda cómo eres tú como artista. Si me veis mirando así, es que tengo aquí la chuleta, que ya la he enseñado 50.000 veces. Mi chuleta de no echarme hablando 3 horas, ¿vale? Podcast es algo, yo diría que es algo que puedes ofrecer cuando ya tienes un nivel de fanbase, un poco curiosete. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora no he encontrado ningún podcast que no sea académico de artista, que no sea literalmente el artista contando su vida. Entonces, para tú poder hacer un podcast contando tu vida, a la gente le tiene que interesar qué pasa en tu vida. Y para llegar a ese nivel tienes que tener como un poco de unas cuantas personitas interesadas en ese aspecto concreto de tu proyecto artístico, ¿no? Sinceramente, a nivel personal, a mí los podcasts que me gustan son de ese tipo. Yo cuando me apunto al podcast de un artista no es para que me cuente las luces y las sombras de Miguel de Caravaggio en el Renacimiento, yo que sé, me lo acabo de inventar. Es para que me cuente, oye, mira, este mes ha sido una mierda porque me ha pasado esto, y yo he hecho esto y lo he gestionado así, y bueno, encontré una cafetería en la esquina de tal que era maravillosa, ese tipo de cosas. Es lo que yo a nivel personal espero cuando me suscribo al podcast de un artista. No para que me cuente las tendencias de los ilustradores del siglo XVIII en el Renacimiento, yo que sé. No me suscribo para eso. Para eso me veo un documental. Y ya está. Entonces, podcast es una cosa que yo ofrecería cuando ya tienes una especie de fanbase, aunque sea pequeñita, de gente a la que le puede interesar este tipo de contenido. Igualmente, los podcasts no ponen dinero de inversión. Tú te grabas con tu móvil y ya está, y no supone nada. Yo, por ejemplo, me grabo con... Lo voy a mover. Me grabo con esto, que es un micro, ¿vale? Y me grabo con la grabadora del portátil. Yo no tengo un equipo de grabación así de la leche y sale muy chulo. La verdad es que el audio sale muy muy chulo. Mi podcast en mi Patreon se llama Confesiones Artísticas a las 2 de la mañana, porque lo grabo a las 2 de la mañana y yo creo que es la mejor hora para compartir cositas a nivel personal. Entonces, si queréis echar un vistazo, pues mi página de Patreon está donde siempre, en la descripción, ¿vale? Y vamos al siguiente, timelapses. Para cualquier tipo de ilustrador digital sabe perfectamente lo que son los timelapses. Timelapses son un tipo de vídeo muy concreto en el que se ven los procesos del dibujo en una escala de tiempo, ¿vale? En 30 segundos, un minuto, depende de la persona que lo grabe, cómo lo quiera hacer. Los timelapses también se pueden hacer con dibujo tradicional, es decir, todo esto que yo estoy diciendo se puede aplicar también al dibujo tradicional de forma igual de efectiva e igual de atractiva. No solamente aplica para los dibujos en digital, ¿vale? Solamente que a nivel tradicional pues habrá que echarle un poquito más de imaginación para ver cómo plasmamos los timelapses en vídeo y tal, pero a mí, por ejemplo, me gustan mucho los timelapses a nivel tradicional. Me parece que son mucho más divertidos de ver
como, voy a decir la palabra como que en inglés, nutritivo, ¿vale? En plan, visualmente tú vas a ver el proceso, yo creo, a mí me gusta más verlo en tradicional que en digital, pero eso ya para cada artista, realmente ahí no hay ninguna regla. Si tú eres un artista digital, lo puedes hacer en digital y si eres un artista, por ejemplo, de acuarelas o de óleos o de lo que sea, también puedes hacer timelapses de ese tipo de tus obras. Y a la gente le va a gustar verlo igual. Yo recuerdo cuando yo empecé a ilustrar en 2018, creo que fue. Yo hacía vídeos de timelapses entintando garabatos y a la gente le encantaba. O sea, comentarios tipo el control del pincel, el control de la tinta, tal. O sea, a la gente le encantaba ver vídeos entintando garabatos. Entonces, claro, yo creo que es una cosa muy positiva, muy chula y que queda muy resultona compartir, ¿vale? Y además que así se ve en una franja de tiempo es relativamente corto cuál ha sido tu proceso artístico desde que empiezas la pieza hasta que la acabas. Y ahora vamos a lo que es dibujo digital tal cual, y si eres artista tradicional que escanea sus obras, eso también puede aplicar porque así puedes enseñar otro tipo de material, ¿no? Hablamos de archivos de Photoshop o del programa que tú utilices, ¿vale? Con las capas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, tienes o vas a crear específicamente para Patreon tutoriales de cómo haces, yo qué sé, la perspectiva en un fondo de una ilustración, ¿vale? Tú puedes ofrecer el archivo con las capas para que la gente vea cómo se trabajan las capas en Photoshop o en Clip Studio o en Krita o en Procreate. Cómo se trabajan las capas, para qué sirve cada capa, qué hace cada capa. Es decir, tú ofreces como el archivo en bruto, ¿vale? Y la gente puede experimentar con ello. Porque este contenido, este tipo de material sería específicamente enfocado a otros artistas que quieran aprender de ti. Que de eso hay muchísimo, hay mucho artista que se suscribe al Patreon de otros artistas para ver cómo hacen lo que hacen y para aprender, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se puede aplicar al tema del artista tradicional que dibuja en acuarela? Pues normalmente los artistas de acuarela, yo lo he visto muchísimo, lo que hacen es que escanean sus obras. Tú lo que puedes ofrecer aquí es un archivo de Photoshop, por ejemplo, de cómo retocar ilustraciones tradicionales cuando las pasas a digital, por ejemplo. Que es algo que mucha gente no sabe, o y si sabe lo hacen mal porque no sabe hacerlo correctamente, no sabe utilizar los pinceles, las herramientas para retoque fotográfico, que ya sería en este caso fotográfico, tal. Y yo sé que muchos artistas tradicionales cuando escanean echan muchas horas retocando el dibujo digitalmente para que quede lo mejor posible. Entonces esto es un proceso que también lo podéis compartir, tanto como timelapse como archivos descargables de Photoshop en este caso, para que la gente aprenda cómo funciona. No, vuelvo a lo mismo, este tipo de material estaría enfocado más a otro tipo de artistas que quieren aprender a mejorar o quieren aprender técnicas que a lo mejor no sabían hacer, ¿vale? Luego, PDFs de absolutamente cualquier cosa, PDFs de imprimibles. He visto que es muy popular los imprimibles, es decir, tú diseñas unas pegatinas y como no tienes forma de producirlas en tu casa ni de mandarlas a imprimir ni nada para enviarlas, ¿vale? Tú lo que haces es generas el PDF imprimible de esas pegatinas para que la gente que se suscribe al tier de pegatinas imprimibles las pueda imprimir en su casa o en la copistería, donde quiera. Y ya está, o esa es la recompensa, imprimibles en PDF. La gente que hace crochet hace patrones. Hay gente que solo hace patrones, pero llega un punto en el que yo no sé qué tan nuevo es eso. Bueno, yo tengo opiniones respecto al tema de los patrones de crochet y demás, entonces eso es otro tema, no venimos aquí a hablar de eso. Y ya por último, esto lo he visto sobre todo en ilustradores eróticos, ¿vale? Ilustradores que se dedican a hacer material erótico. Y es que por la general en redes sociales tú no puedes subir un material sin censura públicamente, por regla general, que se hace, sí, pero por la general no se debería, porque a día de hoy, eso es un pequeño inciso, la realidad es que, por ejemplo, ningún menor de 14 años debería tener Twitter. La realidad es otra muy distinta. Hay niños pequeños usando redes sociales y usando internet, y tengo una opinión muy fuerte al respecto, pero hablando de forma directa y clara,
no está permitido subir contenido explícito a internet, ¿vale? Otra cosa es que la gente lo haga y no haya repercusiones, pero en general no se debería. He visto Patreons de ilustradores spicy, que se llaman, ¿vale? Que son ilustradores de contenido erótico, que suben el material censurado a redes sociales y en su Patreon ofrecen los archivos digitales en alta resolución sin censura. Ya sea vídeos, ya sea modelaje en 3D, ya sea ilustraciones. Que me parece, por ejemplo, una opción muy chula para ese tipo de material. Porque, como vuelvo a decir, ese tipo de material no debería estar expuesto, que lo vea todo el mundo. Yo no voy a ponerme aquí en plan policía de la moral ni nada del tema. Básicamente comento otra, digamos, en mi punto de vista, la última opción para contenido digital que podéis aprovechar y subir. Fotos, ilustraciones en alta resolución, en caso de que sean, por ejemplo, spicy, ¿vale? Sin censura. Es una forma muy chula de ofrecer en Patreon contenido sin censura. Sé que hay un par de artistas, por ejemplo, que a día de hoy su Patreon es básicamente contenido sin censura de cosas que les piden, en plan, tienen las votaciones y el tema más votado es lo que hacen ese mes. No se complican la vida mucho más. Volvemos a lo mismo. Esto es, son ideas que podéis coger, que os pueden gustar, no os pueden gustar, y son las que yo creo que pueden ser muy atractivas y las que a vosotros como creadores no os va a suponer un desembolso económico de ningún tipo más que tiempo. Sabemos que el tiempo es dinero, el tiempo es muy preciado, ¿vale? El tiempo hay que valorarlo, pero si hablamos entre echar 2 horas haciendo un PDF y mandar a imprimir pegatinas y que te salgan 15 pavos, pues hay mucha gente que prefiere echar 2 horas haciendo un PDF. Respetable, razonable, y yo creo que son unas buenas opciones que podéis tener para empezar un Patreon sin que tengáis vosotros que echar pasta. Ya está. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Creo que no se me ha olvidado nada. Si hay algún tipo de... yo qué sé, yo me centro sobre todo en ilustradores porque es lo que yo más consumo como consumidora. Yo soy crochetera, soy artesana, entonces yo tengo otro tipo de, digamos, contenido. Mi contenido en Patreon requiere de inversión, ¿vale? Entonces yo ahí ya no comento nada. Estas son ideas para gente que quiera iniciar su Patreon sin echar pasta. Así que bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como siempre, tenéis mis redes sociales en la cajita de descripción. Mi Patreon le podéis echar un vistazo. Si os suscribís, muchísimo mejor, la verdad me hace muchísima ilusión. Y hasta el vídeo siguiente, creo que me quedan 2 vídeos más, así que